estar aquí y creo que ha valido mucho la pena para compartir pues, este día con todas vosotras. Como sabéis, vivimos un momento disruptivo, ¿no? Un momento de como la casa común, ¿no?, está sufriendo tantísimo como consecuencia de las múltiples violaciones por esas paradojas antrópicas, ¿no?, que constantemente infligen tanto dolor y sufrimiento. Estamos utilizando palabras que antes no conocíamos, ¿no?, como los puntos de no retorno, la irreversibilidad, el colapso, palabras que cada vez normalizamos más en una situación de deshumanización y desnaturalización de los seres humanos, ignorando que los seres humanos forman parte de la Pachamama, de la Madre Tierra. Formamos parte de un sistema tierra en que todas las partes forman una unidad común y que esa unidad se transmite en todas partes. Ese proceso de desnaturalización, evidentemente, ha tenido como consecuencia procesos de violencia irreversibles, como decíamos, de colapso, que nos ha situado en una crisis global que evidentemente tiene repercusiones sobre todas las especies, pero especialmente, ¿no?, incluyendo la especie humana, pero dentro de la especie humana aquellas personas que viven en contextos de vulnerabilidad y que menos responsables han sido de propiciar esta situación distópica, de realidades distópicas, de destrucción masiva del sustento de la vida, de la comunidad de vida. Esto es fruto, evidentemente, de una dinámica civilizatoria basada en un dogma del crecimiento perpetuo, que nos ha situado en un proceso de extralimitación que excede, ¿no?, lo que el planeta, lo que la Madre Tierra puede soportar. Estamos ejerciendo una presión sobrenatural, y valga esta palabra, literalmente, sobrenatural, sobre el planeta Tierra, sobre la Madre Tierra. Desde el año 2000, el profesor Paul Crutzen, seguramente lo habréis oído, ¿no?, acuñó esta palabra del antropoceno, ¿no?, para visibilizar y denunciar cómo la especie humana ha sido el principal factor geológico de transformación de los ciclos biofísicos del sistema Tierra. Si bien este concepto antropoceno, ¿no?, fue bienvenido para denunciar la capacidad destructiva del ser humano sobre el planeta Tierra como principal artífice, protagonista, pero también como principal víctima de esa transformación ecosocial, es verdad que desde muchos movimientos sociales hemos estado criticando este concepto, porque es un concepto demasiado neutro que no visibiliza justamente, ¿no?, el sufrimiento que hay detrás. De ahí que muchas veces se haya utilizado alternativamente el concepto de capitoloceno para reflejar, ¿no?, esa dinámica civilizatoria basada en la acumulación por desposesión, ¿no?, de ese dogma del crecimiento infinito, del crecimiento perpetuo, ¿no?, que nos ha llevado a la extenuación del sistema Tierra, ¿no? Incluso la comunidad científica, ¿no?, está denunciando constantemente esta situación de extralimitación. El último estudio de las fronteras planetarias del 2023 ya nos dice, ¿no?, que estamos superando 6 de las 9 fronteras planetarias que, de acuerdo con la comunidad científica, sitúa el sistema Tierra en una situación agonizante. Desde la pérdida de biodiversidad, que es la situación de extinción, otra palabra, ¿no?, que hemos incorporado en nuestro vocabulario cotidiano y que estamos normalizando continuamente, como el cambio climático, los efectos del cambio climático, la alteración de los ritmos biofísicos, ¿no?, todos los ciclos del fósforo, nitrógeno, bueno, todas esas realidades, ¿no?, que son acumulativas y que evidentemente pues son de carácter irreversible, ¿no? La comunidad científica ya desde hace años nos está alertando de cómo la principal crisis, ¿no?, viene por esa alteración de los ecosistemas, de la biodiversidad. Esa extinción ya pues, ha resultado en más de 1 millón de especies totalmente exterminadas, ¿no?, un especicidio, ¿no?, podríamos decir, un naturcidio, un crimen contra la naturaleza brutal,
que bueno, ha repercutido, ¿no?, en esta eliminación de estas especies, de estos ecosistemas, ¿no? Y es más, estamos exponiendo en más del 60% las especies que aún existen en el planeta y que están en peligro de extinción, ¿no? Y eso nos lo dice el panel intergubernamental que se dedica, ¿no?, al análisis de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos, ¿no?, que junto con el panel intergubernamental de cambio climático nos dice que la pérdida de biodiversidad pues está también incrementando, ¿no?, los efectos derivados del calentamiento global, de los impactos del cambio climático. Esto me gusta recordarlo porque bueno, hay muchas personas expertas científicas que continuamente nos están alertando de esta realidad de extralimitación, ¿no? Y de hecho, estas alertas de extralimitación no son novedosas, ¿no? En el año 1972 se publicaba un informe muy recurrente, muy importante, que seguimos, ¿no?, recordando que son los límites del crecimiento. Nos decían estos científicos liderados por una mujer, Donella Meadows, que no podíamos seguir creciendo en un planeta finito, no podíamos seguir sustentando un ritmo de crecimiento, especialmente en el norte global, que pusiera, ¿no?, en déficit ecológico al planeta, ¿no? Es decir, no podíamos seguir extrayendo esos recursos naturales sin dejar al planeta, al sistema Tierra, regenerarse, ¿no?, hasta el punto de comprometer la vida en el planeta, ¿no? Esta obra, que se publicó en 1972, ¿no?, que también fue heredera de otra gran obra publicada por una gran mujer, Rachel Carson, ¿no?, que nos hablaba de la primavera silenciosa, ¿no?, ahora que estamos en periodo de primavera, ¿no?, y que nos decía, ¿no?, que la intromisión, ¿no?, la inoculación de los productos químicos en el sistema Tierra, en la naturaleza, llegaría un momento que llegaríamos a tener una primavera sin estos ruidos que estamos escuchando tan maravillosos, ¿no?, sin poder escuchar la naturaleza. Ella pues empezó, igual que Donella Meadows, como mujeres, ¿no?, y como científicas, ¿no?, expertas en la materia, a denunciar esa realidad de extralimitación y de destrucción de la naturaleza, ¿no? Y sin embargo fueron criticadas, fueron silenciadas, ¿no?, para que no hubiera, ¿no?, ni siquiera un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo, ¿no?, sin que esas voces que cuestionaban ese crecimiento perpetuo, ¿no?, que privilegia a una determinada parte de la población mundial, el 1% de la población mundial, no tuviera la necesidad de plantearse, ni siquiera cuestionarse su ritmo de vida, de consumo, que sustenta pues, un sistema productivo totalmente depredador, ¿no?, de los recursos naturales y los sistemas de vida. Esta contextualización tiene mucho que ver en el mismo año que se publicaba el informe Meadows del Club de Roma, liderado por Donella Meadows. En ese mismo momento se estaba conociendo, y ahí ya incorporo elementos jurídicos, no voy a ser muy pesada ni muy aburrida jurídicamente, pero en ese momento, en el año 72, en los años 70, finales de los 60, 70, empieza un gran movimiento social, sobre todo en Estados Unidos, que se conoció como la justicia ambiental, que fue liderado por personas procedentes de comunidades muy empobrecidas, racializadas, estigmatizadas, que veían cómo su situación económica, social y su situación personal pues las hacía receptoras, ¿no?, de los residuos ambientales. En el norte de Carolina, ¿no?, en determinados municipios, es donde se situaban los vertederos de residuos de las grandes ciudades, pues aprovechando que eran personas pues, que eran muy empobrecidas y no tenían la capacidad de resistencia, de movilización. Pero la sorpresa fue en ese momento que las personas de estas comunidades, evidentemente alertadas por las consecuencias sobre la salud, sobre el bienestar, sobre su entorno, sobre su naturaleza, las consecuencias que tenía esas decisiones sobre las cuales ellos no participaban, generó una gran movilización social, hasta el punto, ¿no?, que fue tan importante que culminó con, pues bueno, primero fue el surgimiento del concepto de racismo ambiental, de discriminación ambiental, liderado sobre todo por poblaciones negras, afroamericanas,
pero después también derivó en el concepto de justicia ambiental, hasta el punto que actualmente en Estados Unidos pues el concepto de justicia ambiental es un concepto muy importante, ¿no?, que sigue inspirando las decisiones políticas, sobre todo en términos de políticas ambientales. En ese mismo momento que surgía el concepto de justicia ambiental, surgió un caso judicial, como os decía, muy importante, que fue el caso de Sierra Club contra Norton, que fue un caso que se produjo en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, donde Walt Disney quería pues, establecer un parque de atracciones en Mineral King Valley, que bueno, se caracterizaba este parque natural por tener pues, los árboles de secuoya, que son árboles, como sabéis, milenarios, centenarios, ¿no?, con un gran valor ecológico. Y bueno, Sierra Club pues, empezó, que es una ONG ecologista muy importante en Estados Unidos, empezó una movilización muy importante y denunció a Walt Disney en un proceso judicial para evitar que pues, bueno, se produjera la tala de los bosques y bueno, se construyera este parque de atracciones. El resultado fue que la decisión judicial fue negativa para Sierra Club y en principio se tenía que construir el parque de atracciones de Walt Disney en el parque de secuoyas y se tenían que talar los bosques. Pero gracias a uno de los jueces que publicó un ensayo inspirado en este caso, el profesor Christopher Stone, publicó un ensayo que, como podéis ver, el título era «Los árboles tendrían que tener», la traducción sería «legitimación activa procesal para poder ir a juicio». Es decir, los árboles pueden denunciar a Walt Disney para rebelarse contra lo que pretenden hacer, que es talar un bosque milenario de secuoyas. Pues bien, esta obra, este ensayo, fue tan importante y causó tal impacto que Walt Disney, a pesar de tener una decisión judicial a su favor, renunció a desarrollar o a implementar este parque de atracciones. En ese momento fue la primera vez que jurídicamente se planteó el primer embrión, ¿no?, de la posibilidad de que los elementos naturales, que la naturaleza pudiera, ¿no?, participar, ¿no?, de el derecho, de los procesos judiciales, de los instrumentos jurídicos que hasta este momento habían sido cooptados, ¿no?, por los poderes hegemónicos que muchas veces respondían, ¿no?, a los poderes fácticos corporativos que modulaban más o menos en esos momentos el derecho ambiental, respondiendo hasta qué punto se podía dañar a la naturaleza. Es decir, en ese momento nace el derecho ambiental, pero nace con ese objetivo de decir hasta dónde las actividades dañinas pueden llegar, sin plantearse la posibilidad de la regeneración de la naturaleza, de proteger los sistemas y los ciclos vitales de la naturaleza, etc. Por lo tanto, fue un momento muy importante, muy inspirador. Sin embargo, sí que es verdad, eso fue a nivel jurídico, pero en otras partes del mundo, incluso en Estados Unidos, ¿no?, las poblaciones indígenas de Alaska, de los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, pues ya desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad, son los territorios que albergan más del 80% de la naturaleza, ¿no?, y que han sido desde siempre los protectores, las comunidades guardianas de la naturaleza, a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial, básicamente porque históricamente pues, han sido víctimas de un legado de colonización, de maltrato socioeconómico, histórico y que los ha erradicado en un genocidio, etnicidio o un terricidio, ¿no?, impunemente sostenido y que perdura en la actualidad.
Sin embargo, ellos tienen el conocimiento inspirador que tenemos que incorporar. Abya Yala, ¿no?, es la tierra que nos debe inspirar para promover lo que Christopher Stone inició desde el punto de vista jurídico. Ese derecho ambiental tradicionalmente hegemónico que se ha gestado sobre la base de legitimar el daño ambiental debe revertirse, ¿no?, con un mandato ecológico proveniente, ¿no?, del pluriverso, ¿no?, del diálogo intercultural que busca, ¿no?, esa armonía con la naturaleza, ¿no? Eso que tanto nos cuesta porque nosotros, los pueblos del norte global, pues hemos perdido. No digo que no lo hayamos tenido, lo hemos perdido, nos hemos desnaturalizado, hemos perdido esos conocimientos que nuestros ancestros han tenido. Y es más, tampoco digo que las poblaciones, las comunidades del norte global no tengan una espiritualidad, una conexión con la naturaleza. A veces la tenemos dormida, tenemos que descubrirla, tenemos que reaprender. Primero tenemos que desaprender, ¿no?, lo que hemos aprendido, ¿no?, lastimosamente de un sistema hegemónico, ¿no?, que nos ha llevado a una dinámica como entendiendo que es el camino trazado que tenemos que seguir. Pero hay otros caminos para aprender y que tenemos que aprender de otros lugares, de otras personas, de otras comunidades, ¿no? Desde el derecho, yo he intentado hacer ese aprendizaje, ¿no? Tuve la gran oportunidad en el 2008, justamente cuando había el proceso constituyente en Ecuador, la primera constitución en el mundo que se hacía eco, ¿no?, de esos aprendizajes, de esos saberes ancestrales, de esas tradiciones de los pueblos originarios, que reivindicaban la necesidad de reconocer a la naturaleza como portadora de derechos, entendiendo que nuestros derechos humanos no son posibles sin entender que la naturaleza es la que nos da la vida y que sin la vida nosotros y nuestros derechos no son posibles ni realizables. De ahí que Ecuador, incorporada por primera vez en la historia, y fue un momento histórico, y en ese momento tuve la oportunidad de estar con Nina Pacari, con Alberto Acosta, con Esperanza Martínez, ¿no?, personas súper inspiradoras, con otras personas defensoras del medio ambiente, que es como Dalila os va a explicar, ¿no?, que son personas que, bueno, con sus movimientos de resistencia, igual que lo hicieron en su momento personas en Estados Unidos, pues intentan reivindicar las bases vitales, ¿no?, defendiendo la naturaleza en beneficio de todos. Y cuando digo todos esos elementos que forman parte del todo común, que es la naturaleza. La Constitución de Ecuador, en su capítulo 7, reconoce los derechos de la naturaleza y me gusta mucho, en particular, el artículo 71, que nos dice que la naturaleza es donde se reproduce, donde se realiza la vida y que tiene el derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento, el derecho a ser mantenida y la regeneración de sus ciclos vitales, de su estructura, funciones y procesos evolutivos. Es decir, derechos que son inherentes. El mensaje es decir que la naturaleza tiene un valor intrínseco, igual que un valor igualmente intrínseco que el que tenemos nosotros. Si nosotros formamos parte de la naturaleza, es justo que también se reconozcan los derechos de la naturaleza, ¿no? Ya no hablamos de derechos humanos, sino de derechos fundamentales, ¿no?, como recuerda el profesor Ramiro Ávila, que también es súper inspirador y recomiendo sus lecturas, y que nos pone de manifiesto, ¿no?, ese valor ontológico de la naturaleza como comunidad de vida, como os decía, ¿no? Y debemos cuidarla y tenemos esa responsabilidad de cuidarla. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza representa que también tenemos ese deber de protegerla, ¿no? Hablaba de la crisis global, pues bueno, una de las crisis abiertas es la crisis de cuidados, ¿no? Cuidados entre nosotros y nosotras, pero también cuidados respecto, ¿no?, a la naturaleza.
Y esa crisis de cuidados es fundamental en relación al reconocimiento de ese respeto de los derechos, de la promoción de esos derechos de la naturaleza, ¿no? En 2010, después de la aprobación de la Constitución de Ecuador, pues hubo una gran conferencia internacional que fue promovida por Bolivia en Cochabamba y donde se adoptó por primera vez la Declaración Universal de la Madre Tierra, donde se relacionan todos los derechos de la Madre Tierra y que pretendía ser, como lo era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la declaración universal que nos faltaba, ¿no?, para complementar, ¿no?, esos derechos fundamentales de todos los elementos, de los elementos naturales que conviven, ¿no?, en esta casa común. Desde entonces, bueno, después de la conferencia de Cochabamba, liderada por Bolivia y que reunió un gran movimiento social, sobre todo liderado por poblaciones indígenas, Bolivia fue el segundo país en adoptar en su constitución una referencia en su preámbulo, ¿no?, a la Madre Tierra y también a incorporar a la adopción de la ley de la Madre Tierra y los derechos de la Madre Tierra, ¿no? A partir de entonces el movimiento fue viral, ¿no?, esta palabra también que se utiliza, se convirtió en viral, fue un movimiento muy inspirador que muchos movimientos sociales pues adoptaron como un acto de supervivencia en muchos casos, pero también como un acto de resistencia, ¿no? Hasta que en la actualidad tenemos más de 300 actos, no solamente jurídicos, sino también declarativos o políticos, de reconocimiento de la Madre Tierra o algunos de los elementos naturales que forman parte de la Madre Tierra. Tenemos reconocimientos a nivel internacional como la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, también tenemos una declaración sobre la Antártida o incluso de la Luna, ¿no?, de esos elementos naturales que forman parte del convivir común, ¿no?, de esos bienes comunes que compartimos todos los seres que compartimos el planeta del sistema Tierra. Pero después también tenemos reconocimiento jurídico y jurisprudencial, ¿no? Esto es un estudio, ¿no?, realizado por el profesor Putzer, pero también tenemos ahora recientemente un mapa interactivo, un atlas interactivo que podéis consultar, que se llama Eco Jurisprudence Monitor. Cuando hablamos de jurisprudencia de la Tierra, es todo este movimiento, ¿no?, que intenta incorporar, ¿no?, el reconocimiento de este valor intrínseco de la madre naturaleza en el derecho, ya sea de forma jurídica legal o a través de la jurisprudencia, ¿no?, para contrarrestar precisamente, ¿no?, aquel otro derecho, ¿no?, que pretende, pues, como os decía antes, establecer hasta dónde podemos dañar la naturaleza. Ahora bien, los derechos de la naturaleza, si bien son necesarios, ¿no?, para revertir, ¿no?, o para utilizar, ¿no?, contrahegemónicamente una realidad de colapso, de irreversibilidad, este movimiento de derechos de la naturaleza a nivel jurídico-político es necesario, pero no es suficiente. En el momento en que se reconocen los derechos de la naturaleza jurídicamente en Ecuador, Bolivia y en otros estados, como ahora me referiré, este planteamiento no es suficiente, ¿no?, porque debe venir por un cambio de paradigma necesario del modo de vida. De ahí que, sobre todo en el neoconstitucionalismo andino, no solamente se hable de derechos de la naturaleza, sino también, seguramente lo habréis oído, del buen vivir o del vivir bien, ¿no?, del summa causae, o que nos interpela, ¿no?, a un cambio de modo de vida, de esos cuidados necesarios para sostener la vida en el planeta, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir ser capaces de transitar, ¿no?, del antropocentrismo, del androcentrismo, del capitolocentrismo, hacia una realidad
que ponga de manifiesto en que el ser humano no es el centro del universo, ¿no? No estamos en una realidad universal, sino pluriversal, y que nuestra interdependencia y nuestra ecodependencia nos debe llevar al convencimiento de esa ecoconciencia necesaria para transitar a ese modo de vida, de reconstrucción de nuestra vida, básicamente no solamente para cuidarnos, pero para ser capaces de cuidar. Es verdad que para ser capaces de cuidar tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? Y ese es un principio fundamental. Y eso debe venir, ¿no?, por un cambio sistémico necesario, que no solamente es jurídico, como os decía, sino también debe revertir en un cambio, ¿no?, económico, ¿no? Ahora mismo hay muchos planteamientos desde la economía, ¿no?, que plantean alternativas al desarrollo, no al desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo, ¿no?, basadas en un cambio de paradigma que se despoja de ese crecimiento perpetuo ilimitado, sino que se basa en una economía del bien común, una economía del bienestar, abandonando esa economía del malestar que se basaba en el producto insostenible bruto, ¿no?, que denominamos, que ha generado, ¿no?, una situación de violencias extremas, de exterminación, de eliminación, de discriminación, y cómo hemos creado, ¿no?, unas periferias de comunidades y sociedades robadas, ignoradas, invisibilizadas, ese 5%, ¿no?, que son nuestros guardianes, que son los guardianes de la Madre Tierra. Y por lo tanto, es verdad que como seres humanos somos económicos, necesitamos ese intercambio, pero de otra forma, ¿no? Y por lo tanto tenemos, y no es fácil, porque esa medicina, esa mal medicina inoculada durante tantos años, pues hace muy difícil, ¿no?, revertir esa hegemonía capitalista que necesariamente pues, nos hace muy costoso tomar decisiones basadas en sacrificios, ¿no?, sacrificios de privilegios que hemos tenido la suerte de tener y que hemos ignorado cómo esos sacrificios han revertido en externalidades ambientales, igual que en ese momento se produjo en Estados Unidos cuando las comunidades afroamericanas pues eran las receptoras de las cargas ambientales, ¿no?, de eso que no quería nadie, que no querían las poblaciones privilegiadas, ¿no? Por lo tanto, debemos transitar y el derecho, los derechos de la naturaleza son necesarios, como os decía, pero no son suficientes sin esa ecoconsciencia, sin el cambio de paradigma necesario para revertir esa realidad. Sin embargo, es un movimiento imparable, lo de los derechos de la naturaleza, jurídicamente hablando, y que repercute en ese cambio de paradigma, ¿no? Es una realidad que se retroalimenta mutuamente. El hecho de defender los derechos de la naturaleza también es la generación de esa ecoconsciencia y de ética ecosocial, y que evidentemente no es la solución, pero es una apuesta de cambio, de transformación. Y por eso, como juristas que creemos en este cambio de transformación, apostamos, ¿no?, por la defensa de esos derechos en la medida que defendemos la Madre Tierra, ¿no? A nivel el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, principalmente, después del reconocimiento de la Constitución de Ecuador, se han producido de dos maneras básicamente, ¿no? Se han producido a nivel jurídico, ¿y eso qué quiere decir? La adopción de leyes a diferentes niveles. No solamente a nivel constitucional, como hemos visto en el caso de Ecuador, sino también a nivel legislativo, mediante adopciones de leyes nacionales, como ha sido el caso de Bolivia, con la Ley de los Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien. Y en España, como sabemos, ¿no?, la Ley 1922, con el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor. Pero también a nivel local
se ha producido la adopción de ordenanzas a nivel municipal, ¿no? Son actos jurídicos que a nivel de ayuntamientos pues, se adoptan para reconocer los derechos de la naturaleza. Este reconocimiento jurídico legal se ha producido en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia de forma general, de reconocimiento de los derechos de la madre tierra como unidad general, pero en otros casos, como sabemos, en el caso de España, se ha producido reconociendo los derechos de la naturaleza de determinados elementos naturales. Aquí tenéis un ejemplo comparativo de qué derechos se han reconocido en estos diferentes instrumentos jurídicos. En el caso de Ecuador, la Constitución, pues bueno, fijaos que los derechos son bastante similares, ¿no? Porque han sido casos que se han inspirado, se han retroalimentado mutuamente. Evidentemente, el derecho a la vida, que es el derecho más fundamental de todos los seres vivos en el planeta, en el sistema Tierra, el derecho a la diversidad, a la conservación integral, el derecho a la restauración, ¿no? El derecho a la conservación, a la protección. Fijaos que todos tienen esa misma filosofía del mantenimiento de la vida. ¿Qué quiere decir el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a nivel jurídico? ¿Quiere decir que la naturaleza es intocable? No, no quiere decir intangibilidad. Quiere decir convivir de forma armónica, de coger aquello que realmente necesitamos de la naturaleza sin alterar los ciclos vitales de la naturaleza. Es decir, coger aquello que necesitamos para garantizar la regeneración de los recursos vitales de la naturaleza. Evidentemente, eso viene determinado no solamente por los juristas, que no tenemos ni idea de eso, sino por lo que nos dice la comunidad científica, por lo que nos dicen las comunidades de los pueblos originarios ancestrales y, por lo tanto, la comunión de esos conocimientos nos puede ayudar a entender qué quiere decir regenerar, qué quiere decir vivir en armonía con la naturaleza y cómo podemos transitar hacia ese cambio de paradigma. El reconocimiento, en este caso, de derechos va acompañado de obligaciones. Obligaciones que, en algunos casos, es para toda la población, y cuando decimos de toda la población, quiere decir la población más la administración, especialmente. Y en el caso de Ecuador, pues bueno, todas las personas tienen esos derechos, esas obligaciones, para activar esos derechos y les da la posibilidad de interponer en defensa de esos derechos un recurso judicial para defender esos derechos que se están comprometiendo o que se están violando esos derechos de la naturaleza. Las obligaciones del Estado, por lo tanto, son sobre todo pues bueno, adoptar esas políticas necesarias para realizar los derechos de la naturaleza, adoptar los mecanismos necesarios para garantizar su realización, adoptar medidas de supervisión, restringir actividades que puedan dañar los ecosistemas. Lo comento en general, ¿no?, para no extralimitarme demasiado en el tiempo, pero podéis ver, ¿no?, que no solamente son derechos, sino que son obligaciones. Y aquí la pregunta, y también es una de las críticas de las personas detractoras de los derechos de la naturaleza, es decir, ¿qué aportan los derechos de la naturaleza jurídicamente que no aporte el derecho ambiental? Pues bueno, aporta un estándar más elevado de protección en la medida que incorpora elementos que el derecho ambiental no incorporaba. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza no quiere sustituir las normas ambientales, sino quiere ser un complemento beneficioso para la protección de la naturaleza. No vamos a competir con el derecho ambiental, vamos a converger en beneficio de la naturaleza. Y sobre todo lo que queremos es generar esa necesaria ecoconciencia que hablábamos anteriormente. ¿Y quién representa la naturaleza, no? Cuando reconocemos los derechos de la naturaleza jurídicamente, quiere decir que estamos atribuyendo derechos a una nueva persona jurídica, ¿no? Y aquí, bueno, las críticas es cómo va a hablar la naturaleza, cómo va a defender sus derechos, ¿no?
Claro, tenemos argumentos tan fáciles para revertir, ¿no?, este argumento, en el sentido que tenemos empresas, personas morales que tienen derechos y los defienden, ¿no? Walt Disney, como hemos visto antes, defendía sus derechos y es una persona jurídica. Y habla esa empresa, ¿no?, mediante sus representantes. Entonces, ¿por qué no hacer esta ficción jurídica en beneficio de la naturaleza? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque está cuestionando los resortes, ¿no?, de ese sistema capitalista que ve una amenaza en ese reconocimiento, ¿no? Nadie antes, ¿no?, había planteado este cambio de paradigma jurídico, ¿no? Y cómo ahora estamos combinando, ¿no?, estas dos miradas del mundo, ¿no?, en ese derecho tradicionalmente occidental basado en los derechos y que está marcado por ese ímpetu desarrollista, con esa otra parte del mundo que tiene una visión completamente diferente, que no habla de recursos naturales, que habla de ríos, de bosques, de animales, como elementos vivos, naturales y con voluntad propia, ¿no? Como los ríos son las arterias de la madre tierra, ¿no?, cómo los animales alimentan la tierra y cómo generan, ¿no?, y hablan y nos transmiten. Esa contraposición está cuestionando las bases decimonónicas que estamos acostumbrados desde el derecho, ¿no? Y claro, eso ha generado un debate, ¿no?, interesante, pero también controvertido, pero vamos en esa dirección, porque no tenemos más remedio como un acto de supervivencia y resistencia, como estaba comentando antes. De ahí que los derechos de la naturaleza, a través de su reconocimiento jurídico, requiera una representación, ¿no? Hemos ampliado el ámbito jurídico, no solamente en derechos, sino en la personificación de la naturaleza y de sus elementos naturales. De ahí que, aquí tenéis el ejemplo comparativo en los diferentes casos, pues bueno, en el caso de Ecuador, cualquier persona, sin demostrar que tenga una afectación en el derecho ambiental, clásicamente, aquellas personas pueden interponer juicios cuando están perjudicadas en sus intereses por un daño ambiental. Aquí es cualquier persona, independientemente, ¿no?, de su interés directo, por lo tanto estamos abandonando, ¿no?, esa visión utilitarista de la naturaleza para transitar, ¿no?, a esas cosmogonías interrelacionadas, ¿no?, interrelacionales, que habla Nina Pacari, para defender la naturaleza, ¿no? Y además, en el caso de Ecuador, se institucionaliza la representación de la naturaleza. No solamente cualquier persona puede interponer una queja ante la Administración o ante los órganos judiciales, sino que se institucionaliza una defensoría del medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Igualmente en Bolivia, que no se ha activado, y en el caso de España tenemos 3 comités, aparte de que cualquier persona puede defender el Mar Menor, 3 comités de representación de los intereses del Mar Menor. Ahora ya dejo el ámbito al ámbito legislativo. En otras partes del mundo se ha producido un reconocimiento judicial de los derechos de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, sin tener una ley que reconozca los derechos de la madre tierra, de un río o de un bosque, etcétera, se ha reconocido judicialmente, mediante una decisión judicial, los derechos de la naturaleza. Y os he puesto 3 ejemplos que creo que son interesantes jurídicamente y que han aportado elementos de desarrollo muy interesantes. En primer lugar, el caso de Ecuador. Veremos un caso concreto que, evidentemente, lo que se ha basado en este caso es en la aplicación de la Constitución y cómo la Corte Constitucional, hasta la actualidad, ha conocido de 6 casos en defensa de los derechos de la naturaleza aplicando el capítulo 7. En el caso de Colombia es muy, muy interesante porque la Corte Constitucional y la Corte Suprema han reconocido los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales
a pesar de que la Constitución de Colombia no reconozca los derechos de la naturaleza. Lo que han hecho los jueces es lo que llamamos un activismo ambiental de hacer una lectura ecológica de la Constitución. Es decir, la Constitución de Colombia reconoce, como muchas constituciones en el mundo, el derecho humano a un medio ambiente sano. Pero lo que han hecho los jueces es hacer una interpretación extensiva y más ecocéntrica de estos derechos, ¿no? Hasta el punto que se ha reconocido los derechos de la Amazonía o, como seguramente habréis oído, los derechos del río Atrato, que ahora me voy a referir rápidamente. Y finalmente, el caso de la India, que sin hacer una interpretación extensiva de la Constitución y sin tener leyes, pues los jueces han reconocido momentáneamente, porque después fue anulada la decisión judicial, pues también los derechos de determinados ríos y glaciares. Voy a simplemente, de los 6 casos que ha conocido la Corte Constitucional de Ecuador, aplicando los derechos de la naturaleza, el caso más paradigmático es el más reciente, que es el reconocimiento de los derechos del bosque protector de los cedros, en la zona de Chocó, en la zona andina de Ecuador. Es un caso muy interesante porque es un caso que demuestra la aplicabilidad y la efectividad de hacer prácticos los derechos de la naturaleza, ¿no? En este caso, el bosque protector es un bosque muy importante, se llama un bosque fantasma también por las nieblas que produce, es muy especial, hay especies endémicas ecológicamente muy importantes, ¿no? Y además conviven también con comunidades originarias. Pues bien, sobre este bosque se habían aprobado 2 licencias de extracción minera, ¿no? Claro, ahí tenemos esas contradicciones antrópicas. ¿Cómo puede ser un Estado como Ecuador que tiene en su Constitución el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y aprueba licencias mineras? Pues bien, es lo mismo que el derecho humano al medio ambiente. También se reconoce el derecho humano al medio ambiente y se ve vulnerado constantemente, como otros derechos humanos. Sin embargo, tenemos que defender y luchar por estos derechos, resistir para esos derechos. En este caso, gracias a la Corte Constitucional, fue acompañada con lo que se llama amicus curiae, es decir, son apoyos académicos, de movimientos sociales que ayudan a la Corte a decidir el caso. Gracias a esta decisión judicial se reconoció, en primer lugar, los derechos del bosque protector, derecho a vivir, derecho a mantener sus ciclos vitales, a ser protegido, a regenerarse, etc., ¿no? Y lo que es muy importante, además de reconocer estos derechos, aplicó el artículo 73 en relación a las medidas que debe adoptar el Estado ecuatoriano para prevenir cualquier acción que pueda violar esos derechos, ¿no? Y el resultado fue muy interesante porque se suspendieron, se eliminaron esas licencias, ¿no? Es un caso de éxito muy importante, no es el único, pero es importante además porque la Corte Constitucional dice los derechos de la naturaleza que están en la Constitución no solamente aplican en una determinada parte porque está en peligro, porque se van a adoptar o se van a aprobar unas licencias mineras de extracción, sino que los derechos de la naturaleza son reivindicables en todo el territorio de Ecuador, ¿no? Eso es un pronunciamiento muy valiente, pero que reafirma la voluntad de la Corte Constitucional, que es la corte más importante de Ecuador, de no solamente reconocer, sino hacer respetar y obligar a la Administración a respetar los derechos de la naturaleza. Otro caso de pronunciamiento judicial que es muy conocido es el reconocimiento del río Atrato. El río Atrato que fue reconocido como sujeto de derechos. El río Atrato es un río que está en la zona de Chocó, en Colombia, donde viven más de 123 poblaciones ancestrales originarias, donde hay más de 200 empresas mineras dragando el curso del río, extrayendo los minerales
porque es una zona de extracción de oro. Para la extracción de oro se utiliza el mercurio y, por lo tanto, se ha llegado a contaminar, ¿no?, de forma hasta la extinción de la vida en el río, perjudicando también, ¿no?, a las poblaciones locales. Y este reconocimiento del río Atrato por parte de la Corte Constitucional de Colombia ha permitido reconocer los derechos del río Atrato. Este reconocimiento se basó en un pronunciamiento anterior que se produjo el año anterior. El pronunciamiento del río Atrato se produce en el 2017. En el año anterior tenemos el reconocimiento en Nueva Zelanda del río Wanganui, del río, ¿no?, que son guardianes el pueblo de los maorís. Y este reconocimiento en el río Atrato reconoce no solamente sus derechos, establece las obligaciones y establece órdenes para la administración, ¿no?, de supervisar la actividad que se realiza en el río Atrato, y que la obliga como administración a eliminar todo tipo de actividad minera legal o ilegal. Como podéis imaginar, esto está en una situación muy dificultosa, porque actualmente, aparte de más de 200 multinacionales, principalmente de origen del norte global, hay una gran repercusión ecológica y social en esta zona y que cuesta mucho revertir, ¿no? Pero tenemos ese pronunciamiento en que no solamente se establecen estas obligaciones, sino también una comisión de guardianes. Y finalmente termino con el caso de la India, que es paradigmático porque no hay ni legislación ni constituciones, y me voy a referir sobre todo al río Ganges con su afluente de Yamuna, y a los glaciares Gangotri y Yamunotri, pero especialmente Ganges y Yamuna, que también, bueno, se inspiraron en el caso de Wanganui de Nueva Zelanda. El Ganges, ya sabéis que nace en el Himalaya, nace en estado puro, pero a medida, ¿no?, que va fluyendo en su ciclo vital, pues se va encontrando las actividades humanas, ¿no?, y bueno, es de los ríos a nivel internacional más contaminados del mundo, principalmente por las actividades antrópicas. Y bueno, gracias, ¿no?, a un Tribunal Supremo de la India, pues se reconoció, ¿no?, sus derechos a ser protegido, a ser reconocido como persona jurídica, estableció también la obligación de la administración de proteger estos ríos y establece, evidentemente, como hemos visto, los guardianes. Estos fallos de esta jurisdicción de Uttarakhand fueron suspendidos, pero no ha sido un caso que se haya considerado como decepcionante, ni mucho menos, porque ha puesto o ha alimentado aún más, ¿no?, las resistencias sociales de continuar alimentando el movimiento social en defensa de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y de hecho, bueno, hay un otro caso abierto del lago Sugna que pues sigue este camino de ser considerado no solamente como persona jurídica, sino reconocer esos derechos en su defensa. Bueno, reflexiones finales, ¿no? Estamos ante un momento muy importante de ampliación de los derechos. En la historia de la humanidad, la lucha por los derechos han sido reivindicaciones muy importantes que han tenido como sacrificios, ¿no?, la vida de muchas personas, pero que se han logrado, ¿no?, éxitos muy importantes, ¿no? De aquí que ahora, por ejemplo, las mujeres podamos votar, o, por ejemplo, la esclavitud, al menos en el plano formal o el plano teórico, se haya erradicado, ¿no? Los derechos son frutos de avances sociales muy importantes. Los derechos de la naturaleza responden a esos desarrollos, a esas reivindicaciones ecosociales tan importantes, no solamente por el momento de extinción que estamos viviendo, sino también para defender, ¿no?, lo que representa la naturaleza, el sistema Tierra, para todos, todas. Y cuando digo todas y todas, estamos hablando
de todas las especies que comparten el planeta y con las cuales convivimos, ¿no? Creo que es de justicia ecológica, hacer este reconocimiento. El instrumento jurídico, el instrumento de derecho es imperfecto, porque es una construcción humana y es imperfecta, pero nos permite trazar un camino de transformación hacia ese cambio de paradigma, ¿no? En Naciones Unidas estamos trabajando en armonía con la naturaleza, diferentes personas del ámbito de la economía, de la antropología, estamos trabajando con los pueblos originarios para que entre todas podamos establecer esas alianzas necesarias que necesita la naturaleza para reivindicarse, ¿no?, como madre que nos da la vida. Y a pesar de las críticas, creo que las críticas nos ayudan para seguir ese proceso de reconstrucción, de reaprendizaje necesario para ese cambio de paradigma. Gracias y perdonad que me haya pasado del tiempo.